se le permite que él predique la palabra del Señor. Y esa es la historia de la primera iglesia sobre sus misiones. Pero las cosas no terminan ahí. El imperio ya comienza a hacer algunas persecuciones judías, persecuciones del imperio, y hace que los hermanos vayan huyendo y esparciéndose por todas partes y haciendo la misión del Señor, predicar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurre hasta el siglo número 13. Es muy bonito ver cómo Dios ha abarcado tanta gente y ha salvado tanta gente. Pero en el siglo número 3 ocurre una cosa interesante. Las persecuciones imperiales cesan con el edicto de tolerancia y luego Constantino en el 325, que une la iglesia y el Estado, las persecuciones cesan y eso le hace un daño enorme a la iglesia, porque la iglesia ya no tiene quien la persiga, ya nadie va huyendo para predicar el evangelio, no tiene quien la persiga, al contrario, el Estado construye templos, da privilegio a los obispos de las iglesias, a los pastores, y esto hace que la iglesia se vuelva cómoda. Ya no tenían por qué orar por una persecución porque nadie los perseguía. Ya no tenían que orar para construir algo porque el Estado les favorecía todo lo que ellos necesitaban. Y a partir de este siglo hay un estancamiento enorme. La iglesia crece en estructuras, hay centros, edificios históricos que usted puede ver en la historia universal académica, cómo se escribe, centros, edificios en Constantinopla, en Roma, y en fin, donde se puede construir sendas catedrales, pero lo que menos se predica en esos lugares es el evangelio. La gente vive una vida cómoda, tranquila, no hay persecución, el Estado da todo, y más bien comienzan a existir pleitos entre el clero, las personas que dirigen la iglesia, por posición. De ahí en adelante existe la idea de que quién va a ser el mayor de todos los obispos. Unos se pelean y dicen que debe de ser el obispo de Constantinopla y otros que debe ser el obispo de Roma. Que la misma iglesia se rompe, le llaman el cisma de Oriente porque se rompe la iglesia, y hay una iglesia que le llaman oriental y una iglesia occidental. La iglesia oriental, que es la iglesia católica ortodoxa a este tiempo, y que ellos practican muchas cosas de la iglesia occidental, pero tienen algunas cuestiones. Su líder se llama el patriarca, mientras que la iglesia occidental, su líder se llama el Papa, el Santo, que en la actualidad es Don Francisco, el que está teniendo ese liderazgo. En adelante hay una cantidad de situaciones que se dan. Hay un tiempo que tanto es el pleito por el poder que hubieron hasta 3 papas de una sola vez, peleándose, uno en Roma, uno en Francia y otro no sé dónde, peleándose el poder. La iglesia está estancada, la iglesia, su deseo no es predicar el evangelio y que las almas se salven, más bien es el poder, la riqueza. En ese entonces se construyen sendas catedrales que valen millones de dólares, como la Catedral de San Pedro, que se construyó a través de la venta de indulgencias y que eso vale millones de dólares. Ese era el interés, porque la gente al ver la catedral, ellos consideraban que iban a creer que tenían un Dios grande y que ese Dios era sublime por toda la construcción que se había hecho. Todo lo contrario que el Señor había dicho en su palabra, que donde 2 o 3 estuvieran congregados en su nombre, allí estaría Él en medio. Bueno, esta hoy es la casa del Señor, este lugar aquí, pero no tenemos nosotros un edificio con tantos dólares. Apenas lo estamos alquilando y aún así Dios puede dejar sentir su presencia en medio de nosotros. Qué gran diferencia. Hay un estancamiento enorme, la iglesia ha perdido el rumbo, en vez de predicar el evangelio, la forma de salvarse es a través de comprar indulgencias. Las indulgencias son pequeños certificados, donde decía que el portador de ese certificado inmediatamente lo compraba, entraba a la vida eterna.
y que si inclusive tenía un familiar muerto, inmediatamente compraba el certificado del nombre del familiar, ese mismo momento su familiar salía del infierno porque el Papa ha sido ordenado. Eran cosas difíciles. Ahí Dios usó a este señor Martín Lutero en 1517, el 31 de octubre de 1517. Esa es la gota que rebalsa el vaso, no es que Martín Lutero se convierte así inmediatamente. El primero es monje, el papá de Martín Lutero lo puso a estudiar para abogado. Pero estudiando él para abogado, tuvo una situación difícil. Un día, debajo de una tormenta, de que caían rayos y centellas a la par de él. Y él le pidió a Santa Ana, que se supone que es la madre de la Virgen María, y le dijo: Santa Ana, si me salvas, me haré monje. Y entonces se salvó. No le cayó ni un rayo y él se hizo monje. El papá, decepcionado por lo que él había hecho, y él creía ciegamente en las cosas que le enseñaba el catolicismo, hasta que dice que llegó un tiempo de odiar a Dios, porque él leía en la palabra que Dios veía todo, que Dios veía todo pecado, que sabía los pensamientos, y a veces él estaba acostado y estaba pensando una cosa mala y decía: Dios me está viendo. ¿Cómo puedo ser feliz yo si está viendo mis pecados? Él le temía la justicia de Dios. Alguien, su tutor más cercano, le había dicho que leyera la Biblia, pero la lectura le había hecho conocer a un Dios justiciero, y eso pues no le daba tranquilidad. Es cierto, la Biblia dice que todas esas cosas son pecaminosas, es que usted piense mal, pero lo que él no había leído todo el contexto de los pasajes bíblicos. Dice que todos los seres humanos hemos sido consignados bajo pecado, pero también dice que todos los seres humanos que nos hemos acogido no a la justicia de nosotros, sino a la justicia de Cristo que murió por nosotros. El Señor te ha perdonado los pecados de hoy, los que cometiste ayer, y hasta los pecados futuros en Cristo han sido perdonados para ti. Y debes dormir tranquilo, no debes de preocuparte de pensar que ese Dios está con un garrote en la mano para darte un garrotazo cada vez que pienses una cosa. Porque si así fuera, todos estuviéramos garroteados. Pero resulta que Él murió por perdonar nuestros pecados. Y fue así como un día, subiendo los escalones de Roma, él escuchó una voz en su corazón que le dijo: Martín, el justo por la fe vivirá. Que eso es lo que dice Romanos 1:17. Dice que el justo por la fe, porque en el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. ¿Qué lo sostiene a usted salvo? Es su fe. ¿En quién? No en las obras que usted hace, ni en las que hizo ayer. La fe en el que lo hizo todo por usted en la cruz. Jesucristo, Él es quien nos salvó a nosotros. Eso es lo que Él entendió. Y comenzó a trabajar en las 95 tesis famosas. No me recuerdo de todas las tesis, pero de un par de tesis. Y mire, búsquele la lógica a usted. Una de ellas decía: ¿podrá sacar el Papa a una persona? ¿Podrá sacar el Papa a una persona que Dios ha metido al infierno? Contéstale a usted. Si Dios la metió al infierno, ¿quién es el Papa para sacar? Como decimos un buen salvadoreño, que quisiera defender esa tesis y estaba frito, porque de dónde. Pero también en el catolicismo había otra cosa. El Papa no solo sacaba del infierno, también podía sacar del cielo y meterlo al infierno. Entonces él, cuando una persona se portaba mal, le decía: te vamos a excomulgar y te vamos a llevar al infierno. Entonces la otra tesis de la que yo me acuerdo, no las mejores me acuerdo de hecho, decía: ¿podrá alguien sacar del cielo a una persona y llevarla al infierno?
¿podrá el Papa sacar del cielo a una persona y llevar al infierno? Porque si Dios la ha llevado al cielo, ¿quién es el Papa para sacarla? Está bien controversial. Esas tesis estaban, hermanos, difíciles de defender. Sí. Dentro de las 95, estas dos son contundentes, las clavó en la catedral donde él predicaba. Y ese día se cuenta como el día de la Reforma, que inició la Reforma protestante. Está escrita en la historia religiosa y en la historia académica. Martín Lutero aparece como el reformador de la Iglesia Católica y el iniciador del protestantismo. La Iglesia inició en ese tiempo un periodo bonito, porque quiero decir, Martín Lutero no es el único. Equivocadamente nosotros a veces hacemos alusión a él, pero en realidad antes de él habían muerto otros a manos del catolicismo por reformar la Iglesia. Dentro de estos destacados, antes de Martín Lutero, había muerto Juan Hus. Hus murió en la hoguera, quemado porque se opuso al catolicismo. Y también al doctor Juan Wycliffe, que él no es un sacerdote, sino es un estudioso académico que refuta el catolicismo, y también él perece en ese intento de reformar el catolicismo. Y luego junto con Martín Lutero aparece Juan Calvino, un poquito por ahí. Aparecen también algunas organizaciones religiosas guiadas por Simón Menon, por ejemplo, que están procurando que exista un cristianismo auténtico. La iglesia protestante comenzó a crecer y a influir en los gobiernos terrenales. Ya, Martín Lutero lo hubieran matado de no ser reyes que se volvieron a defenderlo. A Martín Lutero le hicieron un autosecuestro para que los católicos no lo mataran. A él lo secuestraron y creían que lo habían secuestrado católicos, pero lo secuestraron sus mismos hermanos, sus mismos compañeros, para defenderlo del catolicismo, porque lo iban a matar. Entonces gobiernos enteros se rebelaron en contra del catolicismo y el evangelio comenzó a predicarse. Pero llega un momento crítico que es que yo quiero mencionar hoy. Llegó un momento crítico que le llamaron el quietismo. El quietismo no es otra cosa sino que una persona cree en el Señor Jesucristo y luego se vuelve quieto. El quietismo dice, bueno, si Dios va a salvar a una persona, la va a salvar sin mí, conmigo o sin mí. El quietista no predica porque dice, como decimos aquí por estos lados de Oriente, el buey que tiene agua, tiene sed, busca el agua, o el que tiene hambre que busca el yagual. Cree que Dios va a hacer la obra sin que usted vaya a hacer las misiones. Y mire qué lógica tiene. Tiene una lógica para ellos. Porque en realidad es cierto que Dios es poderoso y puede hacer esas cosas. ¿Usted cree que Dios puede salvar a una persona sin que yo vaya y predique? ¿Cree que puede salvar a una persona? Sí, tiene lógica. Claro que sí. Pero fíjense cómo es el Señor. Lo que ellos están negando es la soberanía de Dios. Dios es soberano y en su soberanía se autolimita unas cosas. Yo quiero que le ponga sentido porque por ratos estoy hablando de cosas bastante profundas que debe de entenderlas. Dios es soberano y todo lo puede, pero en su soberanía se autolimita de algunas cosas para no hacerlas por usted. Una de esas cosas que Él se autolimitó es que Él no va a ir a predicar por nosotros. ¿A quién le dijo Él que fueran a predicar? A nosotros nos dijo. Y Él no va a ir por nosotros. Nosotros tenemos que llevar el mensaje del Señor. Dios puede mandar ángeles a predicar. Dios puede mandar ángeles a predicar. Y usted ha visto ángeles predicar. Están para ayudarlo a usted en la predicación. Para protegerlo. Dice un hermano que
Había una hermana en los Estados Unidos muy famosa, predicadora. Está predicando en el parque y es un hombre alto, moreno, de esos que afroamericanos, molesto por la predicación, y dice, por favor, cállese. Y la mujer no le hace caso y sigue predicando y se le fue encima y la tiró al suelo. Pero no supieron de dónde salió otro hombre más grande que él y lo levantó y le dijo, suéltela. Y cuando lo vio tan grande que no tuvo otra que salir corriendo. Y levantó a la mujer, a la hermanita, y le dijo, siga predicando. Ese es el ángel de Dios ayudando a la predicación. Pero el ángel no predicó, sino que ayudó a predicar. Entonces Dios se ha autolimitado para no hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Él ha prometido ayudarnos y estar con nosotros. Aquí nos ha puesto en alegría nosotros, Santiago de María, en Nuevo San Juan, en Piedrahonda, en Caraguito, allá en el Chaparral, en Mocicala, en Gotera, en Sembra. Todos estos lugares ha puesto personas para que hagamos la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Y así el quietismo hace un gran daño a la iglesia. Se levantó en ese tiempo Simón Meno. Es una persona famosa para mí y muy interesante. Simón Meno, él opinaba que los creyentes se habían vuelto tan cómodos para hacer la obra y también se habían acomodado a la religión antigua, porque los protestantes bautizaban como los católicos a los niños. Los protestantes pensaban de la cena del Señor como piensan los católicos. Y este hombre dijo, no, el bautismo tiene que ser para los adultos, no para los niños. Es para los que creen. Se levantó este movimiento anabatista, se les llamó a estas personas porque ellos bautizaban a los adultos y los bautizaban de nuevo. Y fue tan duro ese proceso que los mismos protestantes se opusieron a que eso ocurriera. Y sabe que históricamente se conoce que dice que ellos, para desafiar a los protestantes y a los católicos de ese tiempo al parque, se fueron y dijeron, no tenemos miedo a lo que nos pueden hacer siempre y cuando hagamos lo que la palabra del Señor dice. El bautismo no es para los niños, es para los adultos. Arrepiéntanse y entonces vengan al bautismo. Y dice que fue tanta la persecución para ellos que las personas, ya sean protestantes o católicos, enceguecidos por la religión, decidieron matar al que bautizaba y matar al bautizado, porque lo habían bautizado de nuevo. Mire qué delito tan grande. Pero de no ser por esos hombres y mujeres que se levantaron y dijeron, esto es como dice la palabra del Señor y no vamos a renunciar a lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Y nosotros hemos alcanzado, porque nosotros nos bautizamos ya cuando lo pedimos. De lo contrario, estuviéramos siendo bautizados como bautizaban y bautizan los católicos a los niños que no saben qué es lo que están haciendo. Es allí también el Simón Meno es un personaje que toma de esa doctrina y hasta la actualidad existe esta congregación que nosotros conocemos como menonitas. Ellos son lo más cercano que tenemos a los anabatistas. Ellos vinieron y poblaron los Estados Unidos de Norteamérica, se vinieron huyendo de aquellas partes del mundo, de Europa, huyendo de persecuciones ya no solo católicas, sino de protestantes. Mire, uno a veces habla de la Inquisición católica, pero los protestantes también hicieron Inquisición. Juan Calvino era bravo, sí. El que no creía como él. Sí, hay un episodio raro y feo sobre Juan Calvino, y es que él aprobó la muerte
de Miguel Cerveto, un hombre que dijo que no había, que el hijo no era como el padre. Y le llaman el apóstol de los unitarios. Y con la venia de Calvino, ese hombre murió. Como mataban los católicos a los protestantes, así mataron a Miguel Cerveto en Suiza, en la hoguera también. Esas persecuciones que se levantaron hicieron que los protestantes vinieran huyendo para Norteamérica. Y así llegaron y poblaron los Estados Unidos. Vino una comunidad morava, porque esto es importante también conocerlo. Mire qué bonito en aquel tiempo. ¿Sabe qué nombre se le ponían a las congregaciones? El nombre que se le ponía a la congregación era de acuerdo al lugar donde se hacía la iglesia, o debido al hombre que se le inventaba. Por eso le llaman menonitas a los que salieron de Simón Menon. Y le llaman luteranos a los que salieron de Martín Lutero. Y esta comunidad de moravos se le llama moravos porque salieron de un lugar que se llama Moravia. Y eran personas bastante gozosas. En Inglaterra, la religión que el gobierno inventó para contrarrestar el catolicismo fue los anglicanos. Y dice que de Europa vino a poblar los Estados Unidos un gran hombre que nosotros hemos oído hablar de él, como fue Juan Wesley. Juan Wesley se vino junto con una comunidad morava en el mismo barco. Y cuando venían en el mar, el barco se movía demasiado y sintieron como que el barco iba a dar vuelta. Y mientras dice que Juan Wesley se le deshacía su cuerpo por los nervios, por temor a la muerte, los moravos cantaban. Cuando llegaron a lo seco y vieron que estaban salvos, Juan Wesley se acercó y le dijo: señores, díganme por qué ustedes cantaban mientras el barco parecía que se iba a dar vuelta. Le dice: yo soy protestante, pero mis nervios venían deshechos. Y ellos le dijeron: nosotros estamos seguros que al morir vamos al cielo. Y tu miedo es porque tienes desconfianza todavía. Bueno, yo no sé, si usted le tiene tanto miedo a la muerte, mejor comience a ver por qué. Porque que está seguro de la salvación, cuando se muere un empujoncito le han dado para el cielo. Entonces, Wesley vino y estuvo en los Estados Unidos, y este hombre fue el que inventó predicar. Fíjense, nosotros no sabemos mucho sobre eso, pero la primera persona que salió a predicar en un parque fue Wesley. Cuando usted predica en un parque, antes nadie predicaba en un parque, todo el mundo era dentro de una casa. Y el primer hombre que salió a predicar en un parque fue Wesley. Pero también el primer hombre protestante que hizo una célula de crecimiento, un grupito de crecimiento por allá, hermanos reunidos en una casa, fue Juan Wesley. Pero también el primer hombre que permitió que una mujer predicara fue Juan Wesley. Antes de Wesley, mujeres predicadoras no había. Ni los católicos, ni los protestantes. Así vino el evangelio hasta los Estados Unidos. Y de Estados Unidos, eso ya fue en el siglo número 18, estamos hablando de Wesley. En el umbral del siglo XIX es cuando comienza Dios a tratar con hermanos como estos hermanos de la iglesia Camino de Santidad en Carolina del Norte, que quieren ellos tener una experiencia espiritual. Ven que los creyentes de ese tiempo son personas bastante cómodas, como lo habían visto lo hacían los quietistas hacía mucho tiempo. Apareció un movimiento que le llamaron los pietistas. Fíjense, quietista y pietista no es igual. El quietismo eran personas que decían: si Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Los pietistas les pusieron pietistas porque hablaban de piedad. El hombre debería ser bueno. Existíamos en este mundo para servir a los seres humanos y les apodaron los pietistas.
Todos estos vinieron y colonizaron Estados Unidos. Pero aún así, los creyentes comenzaron a ver que no había muchos cambios en la vida del cristiano. Un protestante y un inconverso apenas se podían distinguir porque uno iba a la iglesia y el otro no. Los protestantes creían en ese entonces que se podía pecar con el cuerpo y el alma no pecaba. Yo he pecado con el cuerpo, hermanos, pero mi alma está limpia. Es un problema serio porque el ser humano es un todo. Sí. Si usted peca con su alma, su cuerpo está infectado. Sí. Y si peca con su cuerpo, su alma está infectada. De hecho, se dice que en las iglesias había un recinto donde después del culto, para celebrar que el culto había estado alegre, iban a fumar allá a un lado. Una celebracióncita, qué bonito estuvo el discurso, hermano pastor, que tiene un habano para que los hermanos comenzaron a ver eso. Vamos a adoptar ese método. Mire, el culto estuvo muy bonito, hermano pastor, ahora una copita. Y el pecado es el escándalo, pero uno puede verse. Los hermanos comenzaron a ver que aquello no era correcto y comenzaron a levantar otros movimientos. El movimiento que ocurrió en Carolina del Sur a través del hermano Seymour, fue que Dios usó en ese tiempo un avivamiento, y en 1906 se habla de la primera persona bautizada con el Espíritu Santo. De ese movimiento, recordemos nosotros que de allí también nuestro padre en la fe, A.J. Tomlinson, viene de ese movimiento inconforme. A.J. Tomlinson pertenecía a una congregación que nosotros la conocemos como amigos hoy en la actualidad, pero en ese tiempo le decían los cuáqueros. Ese era el lugar donde él pertenecía, pero tampoco estaba conforme, porque la iglesia Amigos tampoco bautiza a nadie, ni cree en el Espíritu Santo. Así que él viene inconformes, unos de la iglesia bautista, de la iglesia Amigos, se unen y conforman esta primera institución nuestra en el 1903. Y en ese entonces Dios usó al hermano J. Tomlinson como uno de los misioneros. Dice que él en las visiones, cuando el Espíritu Santo lo tomaba y orando, él veía que venía a Centroamérica y que Dios lo llevaba a muchas partes. Y fíjense que él no logró venir a Centroamérica, pero su hijo sí vino a Centroamérica. Él sí trajo, después de él sí vinieron a predicar el Evangelio en Centroamérica, porque él murió en 1943. Y aquí en Centroamérica el Evangelio vino como por el 1950, ahí a Guatemala, y de ahí pasó a El Salvador, de ahí a Honduras, y estuvo también en Costa Rica, y hasta que todas las naciones han sido alertadas con la predicación del Evangelio. Pero Dios levantó a esos hombres para poder hacer esa obra. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros necesitamos también levantarnos en nombre del Señor. ¿No les parece que hemos estado quietos por un montón de tiempo? No nos vayan así los quietitos a nosotros. Quietos por un montón de tiempo. Pero Dios ha revolucionado aquí a hombres y a mujeres que allá los llevó hasta Panamá. Y uno incluso que tenemos en México hoy. ¿Cuántos creen que Dios los puede llevar a lugares más lejos a predicar la palabra del Señor? Que Dios pueda levantar de aquí del Salvador un avivamiento y hacer que hermanos vayan a otras latitudes del planeta. Tenemos una gran cantidad de misioneros en todo el mundo y predicando la palabra de Dios de otras denominaciones. Y quería recordarme de esta modalidad de predicación. Hay gente que ama tanto las misiones que no le importa dejar su país y su familia con solo de cumplir el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio. Es asombroso los datos. Se dice que cada 6 minutos un protestante muere por la causa de Cristo en este mundo. Hay cientos de hermanos que mueren por predicar el Evangelio. Mira esta modalidad de misiones que quiero mencionar. Hay hermanos predicando
en lugares donde es prohibido predicar el evangelio, donde es prohibido que usted sea de otra religión, a menos que sea de la religión islámica. Y si lo descubren, usted muere. Y fíjense que aquí hay misioneros preparándose para ir. Y ya les dijeron que si los descubren los van a matar. Y ellos están contentos de ir a dar su vida por Cristo. ¿Usted quiere inscribirse en esa modalidad? Buscando la presencia de Dios es posible. Tenemos hermanos que están en islas, en lugares donde gente no ha sido conquistada todavía. Acaba de morir uno en una isla de la India. Ustedes vieron esa noticia. Ese hermanito dice, yo voy a ir. Le dijeron, no, esa gente no puede platicar con nadie. Dice, yo voy a ir. Y fue. Y lo único que les puedo gritar fue, Cristo les ama. Y lo mataron a flechazos. No lo han podido ni sacar de la isla. El hombre ya está en el cielo seguramente. Y les aseguro que esas palabras que dijo algún día tendrán efecto en el corazón de alguien. Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Es mi deseo en mi corazón que Dios levante hombres y mujeres aquí en El Salvador y que los use en cualquier modalidad. De esa en que estamos dispuestos incluso a dar la vida por Jesucristo. De esa en la que el apóstol Pablo decía, es la tercera vez que voy donde ustedes y gastaré lo mío y yo mismo me gastaré por amor a ustedes. Y aunque ustedes no me amen, dice, yo los amaré más, porque el amor que yo llevo en mi corazón, pero el Señor nuestro Salvador y Jesucristo, el que nos amó sin que nosotros le hubiéramos amado, porque Juan dice en esto consiste el amor de Dios, no en que le hayamos amado, sino que Él vino y nos amó primero. Y Pablo dice, y si uno murió por todos, pues sería interesante que hoy todos muriéramos por uno, por ese que dio su vida por nosotros. Estas modalidades de misiones que nosotros, con las que Dios está usando a El Salvador, tenemos a muchos hermanos muy contentos cuando oyen estos testimonios. Hay algunos que quieren venir y conocerles a ustedes y que les cuenten de esas historias que han vivido en esos lugares de predicación. Alguien subió una fotografía de los que iban hoy a Panamá, que iban en una lancha. Yo se la enseñé a un predicador y le dije, mira, estos son nuestros hermanos, que no le tienen miedo a los zancudos, que no le tienen miedo a la malaria, porque en Panamá hay malaria. Por eso lo vacunan a usted antes que entre allá. Que no le tienen miedo a la malaria, que saben que tienen un Cristo vivo y poderoso, que los puede librar de la malaria, pero que si no los librara de todas maneras, van y predican el Evangelio del Señor. Y hay gente deseosa de saber de esta modalidad y de la modalidad que de los hermanos que fueron a Quiché hoy en Guatemala, también casi en el mismo mes que ustedes fueron a Panamá. Y qué alegría darnos cuenta de esos siervos y siervas que Dios está usando en estas modalidades de misiones. Pero existe otra cantidad de modalidades, de gente que va y se queda viviendo en la isla, aprendiendo el idioma de los indígenas, escribiendo la Biblia en su idioma, enseñándoles a leer y a escribir, civilizándolos un poco para que ellos después se conviertan en misioneros y lleven la palabra del Señor a otros lugares. En la década de los 60 hubo una comunidad en el Ecuador que le llamaban la comunidad Auca. Fueron hermanos para conquistarles. Dicen que cualquier comunidad, por violenta que sea, nunca van a renunciar a un regalo. Y ellos fueron y les llevaron regalos, les tiraron regalos desde una avioneta y después aterrizaron. Los indígenas se comportaron amigos, pero en la noche los mataron. Y parecía que había sido un fracaso. Pero las esposas de los misioneros asumieron la responsabilidad y dijeron, vamos a orar por esa gente.
porque el Señor las ama. Amén. Sé que las ir a ver y vamos a vengar a nuestros esposos. Sí. Pero ellas fueron, predicaron el Evangelio y conquistaron la comunidad Auca para la honra y la gloria del Señor. Mire qué modalidades. Después le estaba quitando el pelo a quien le había matado a su esposo. Y dice, yo vi que se lo maté, pero el Señor te ama. Y nosotros también te amamos. Recibieron a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Yo anhelo que un día usted me diga, hermano, me voy a quedar allá en la Mosquilla, yo predicando. Anhelo que usted diga un día, me voy a quedar en un lugar, hermano, voy a quedarme con esta gente. Voy a comer y a vivir como ellos y a aprender su idioma. Son modalidades que necesitamos nosotros conquistar también para la honra y la gloria del Señor. Yo tengo la fe y la esperanza que Dios nos ha traído hasta aquí. Estoy seguro que nos ha traído hasta aquí. Gloria a Dios. Hace unos años no podíamos hablar ni contar con un grupo como ustedes, ni pequeño. Pero hoy somos muchos aquí en este país que queremos predicar la palabra del Señor. Y tengo fe que esto va para cosas grandes en el nombre de Dios. Sé que Dios está tratando con ustedes. Sé que Dios está tratando que ustedes quieran hacer otras cosas que todavía no hemos hecho. No para vanagloria de nadie, ni para exaltar el nombre de nadie. Porque nadie merece honra y gloria, solo nuestro Señor y Salvador. Quiero orar con ustedes en esta mañana. Y quiero que le digamos, Señor Dios, danos tu ayuda. Danos tu bendición. Queremos que nos uses en cualquier modalidad. Aquí estoy, Señor.